Como siempre, bienvenidos a vuestra casa Marismo Siglo XXI. Como habéis visto en la portada, hay lío porque al final el relato sigue en manos de los árbitros de siempre, de los Negrea, de árbitros que han amenazado al Real Madrid. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar del CTA y lo que va a hacer este año, que ya apunta a muchas maneras. Vamos a analizar también el partido de ayer. Tenemos muchos temas y, por supuesto, Rodri y su fichaje arruinado por el Barça. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, pues aquí, todavía de vacaciones en Tenerife. Muy bien. ¿Has visto? Nos hemos despertado hoy con nuestro marca culé. Lamentable el fichaje. O sea, es que les enseñan el camino. O sea, ya no les enseña el camino el CTA, sino también la prensa. Nada, ninguna sorpresa, ¿no? González Fuertes es el que nos va a contar las jugadas en Marca, ese periódico tan madridista que es, y se une a Padel Fernández, que es otro madridista que ya nos las estaba contando. Y bueno, pues eso, unos mamporreros del sistema del CTA. Vamos a recordar el nuevo fichaje del periódico del íntimo amigo de Gilmarín, que lo has dicho González Fuertes, pero yo creo que hay alguno todavía que no sabe quién es. González Fuertes es aquel personaje que en la previa de una final de la Copa del Rey amenazó directamente al Real Madrid. Y desde aquí y en otros medios pedimos que el Real Madrid no se presentara a jugar esa final, salvo que cambiaran los árbitros. Al final el Madrid evidentemente no pudo hacer eso, pero este es el personaje que ha fichado Marca, ¿eh? Este Cocoliso, que se parece más al dibujo animado ese del Cocoliso, este se atrevió un día antes de la final como bien dices, a amenazar al Real Madrid de lo que luego nos está pasando, ¿no? Y que nos puede pasar, porque estos siguen igual. Cogen Hombre, además, Dime, te dime. interrumpo, este tío lidera el sindicato AESAF, que es el que ha denunciado al Real Madrid. Sí, es el que crea un sindicato que no todos los árbitros le siguen, pero hay unos cuantos árbitros, todos estos que salen de la cuadra de Negreira, estos se asocian en el sindicato este y se dedican a machacar al Madrid. Eso es lo que están haciendo. Y este coge y te amenaza un día antes de la final y ya advierte de lo que le va a pasar al Madrid, porque pues eso, luego los arbitrajes que hemos sufrido, que cuando le parte una ceja a un jugador del Madrid y no lo ve el VAR, y esas cosas que suceden tan extrañas en el VAR español. Esto es lo que hay, porque además en el VAR ya dijimos también en un vídeo, dos árbitros que no valían para pitar en primera división, les han hecho árbitro 100% VAR. Y además, claro, con lo que implica esto, porque como tú dices, o sea, hoy el VAR, y además este año van a intervenir más, porque van a decir también expulsiones, doble segunda amarilla, etcétera, etcétera. Estamos hablando que lejos de solucionarse el problema arbitral, cada vez se enreda más. O sea, Sí, cada vez es menos claro y cada vez entendemos menos qué pasa ahí. Bueno, al final es lo que lleva pasando tantos años cuando un equipo paga al vicepresidente de los árbitros tanto dinero, pues es lo normal, lo que pasa, que se fíjate, corrompen las instituciones. y para que veas cómo sigue la línea el CTA, no sé si recuerdas que Alejandro Quintero González, que fue el árbitro que expulsó en el partido que perdió Real Madrid en casa contra el Celta a Fran García y a Carreras, que además Ujú. también perjudicó gravemente en el campo de Osasuna al Real Madrid, pues el CTA le ha propuesto para ser internacional. Un árbitro que lleva 2 años en Primera División, que es un auténtico desastre, o sea, es un árbitro que no tiene nivel ni para jugar ni para arbitrar en regional, pues por los servicios prestados, Pues por quitarle siguen otra liga al Real colocando, Madrid. siguen colocando a esta gente que es, que es muy antimadridista, la siguen colocando en puestos clave y les siguen premiando por sus grandes actuaciones en el Bernabéu. Luego llegan, les hacen internacionales y es lo que sucede como decía el juez Aguirre, pues esto es lo que es la corrupción sistémica, la corrupción del sistema español que lo está diciendo un juez y lo está diciendo la Guardia Civil, no lo estoy diciendo yo.
Y fíjate ya, para la guinda, y ya dejamos al arbitraje, porque la verdad es que es lamentable que tengamos que estar siempre hablando de esta gente. El responsable técnico de CTA, que le hicieron hace un año, Borbalán, es uno de los árbitros que peor estadística tiene el Real Madrid con él. O sea, ya tenemos controlado otra vez los medios, o sea, que González Fuertes, o sea, que Marca haya fichado a González Fuertes y que luego haya gente que digan que Marca es madridista, es absolutamente kafkiano. O sea, si Florentino Pérez tuviera un poquito de influencia en Marca, jamás este personaje siniestro eh, estaría opinando y analizando los partidos en Marca. Nada, es muy fácil unir los puntos y sacar conclusiones. Este Alejandro Quintero González, que quieren hacerle internacional ahora, es del Colegio Sevillano, íntimo amigo amiguete de Medina Cantalejo. Y claro, como Medina Cantalejo lo cesaron y tal por la presión que hizo el Madrid, pues la tiene jurada, se la tiene jurada Florentino y van a ir a saco a por él. Y te cogen y te ponen a este le premian siendo internacional, al Alejandro Quintero este. Pero te digo que, y ya vamos a pasar de esto, pero tenemos las tres guindas. Borbalán, de responsable, que a este le hacen internacional porque perjudicó gravemente al Real Madrid el año pasado en 2 partidos y ahí se le escapó la liga. Y luego González Fuertes, si te enfrentas al Real Madrid, hay medio de comunicación como Marca que te van a fichar y te van a pagar una pasta. Ese es el resumen. Claro, No hay ese es más. el tema. Pues mírate los árbitros que están en los medios de comunicación y todos son antimadridistas. El Iturralde, el Pavel Fernández, ahora el González Fuertes, todo el que machaca al Madrid, luego sabe que se puede colocar, tiene puerta giratoria y se coloca en un medio de comunicación, además de Madrid. No creas tú que los contratan ahí en Barcelona, sino los contratan en Madrid, en la caverna, como dice Sí, Laporta, sí, en sí, sí. la caverna madridista. Sí, sí. Bueno, creo que el que sí está dando un pequeño giro es SAS. Sabes que nosotros aquí hemos siempre atacado mucho partidazo a la COPE, clarísimamente, así Marca, porque han sido los medios que más han atacado al Real Madrid, de forma civilina, sobre todo así Marca ya a calzón quitado, pero ahora parece que en las crónicas, por lo menos intenta ser un poquito más objetivo y no da palos al Real Madrid de forma civilina, como nos tenía acostumbrados, ¿no? Bueno, ahora ha cambiado de director, es José Félix Díaz, y espero que cambie un poco la tendencia antimadridista que llevabas hasta ahora. Esperemos cambios, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cosas más bonitas, más ilusionantes. ¿Qué te pareció el partido de ayer Real Madrid contra el Schalke 04? Bueno, vimos una primera parte bastante buena, luego bajó bastante en la segunda, pero bueno, se van viendo cositas, ¿no? Se van viendo a un Bernardo Silva y a un Güler que me parecieron de lo mejor del partido. Y bueno, también vimos a Vinicius un poco fuera de forma, ¿no? Joder, totalmente, o sea, Vinicius, aparte que me desesperó, pero era un partido amistoso que iban dando, pero es que luego en velocidad no se iba de nadie. O sea, la forma física que ha venido, como ha venido Mbappé, que ha venido como un tiro, a como ha venido Vinicius, que creo que está pasado de kilos y Pas- además muy pas- lento. Hubo un detalle también que no me gustó en un pase en profundidad que le hicieron a Arda Güler, a Mbappé, que estaban fuera de juego Mbappé y Vinicius, que estaba en la otra banda, empezó a levantar los brazos y tal. Digo, pues pronto empieza. Yo confío en que Mourinho a la segunda que levante los brazos le va a decir, mira, chaval, ven para acá. Bueno, poco a poco. Está claro que viene pasado de kilos este jugador y vamos a ver qué pasa. A ver que poco a poco irá cogiendo forma, irá perdiendo esos kilos que cogió en el verano. También, hombre, es normal que te relajes un poco después del Mundial y después del año tan duro y tan estresante y con el tema de la renovación, que si sí, que si no, pues no hayas entrenado lo suficiente este verano. Pero vamos, es verdad que la diferencia de cómo viene Mbappé a cómo viene Vinicius salta a la vista, ¿no? Diciendo esto, a mí lo que me ha sorprendido gratamente, lo poco que he visto, de Bernardo Silva, que ante la falta de llegada del mediocentro que todos anhelamos, pues bueno, es cierto que va a cambiar su rol a como jugaba en el City,
va a ayudar mucho más en la creación de juego más abajo de lo que estaba acostumbrado en el City, va a irse más al centro porque lo necesita y Mourinho eso lo tiene claro porque la petición expresa no tanto de Rodri sino de un mediocentro de primer nivel de Mourinho seguía y sigue. Lo que pasa que a estas alturas parece que se ha enfriado un poquito, ¿no? Sí, está claro que a falta de ese jugador toma más protagonismo Bernardo Silva. Bernardo Silva es un pedazo futbolista, tiene 31 años, hay gente que está diciendo por ahí que tiene 33, 34, bueno, yo he escuchado de todo. Bueno, viene pasado la treintena, pero es que el Madrid tiene un equipo muy joven y este jugador nos tiene que dar esa experiencia y ese saber hilar ahí en el centro del campo para que el balón llegue en buenas condiciones a los delanteros. Me parece una incorporación súper interesante y una oportunidad de mercado que el Madrid no debía dejar de escapar. No puedes dejar que este jugador se vaya a un Atlético de Madrid o a un Barcelona cuando ha quedado libre y está todavía muy vigente, no ha tenido lesiones graves y este jugador puede dar 2, 3 o 4 años muy buenos. Estoy convencido de Fíjate, ello. que hablábamos antes de marca, ayer en el análisis, cuando hemos estado preparando el vídeo, hablaban de debut decepcionante de Diomandé. Pero vamos a ver, jugó 5 minutos, ha llevado 2 entrenamientos con el Real Madrid. O sea, bienvenido a lo que te espera, ¿no? Hay fotos por ahí que si Claro, tiene 24, 25, 30 años, 40 años, dicen algunos que tiene ya Diomandé. Pues bueno, pues oye, es lo que es la presión que vas a tener aquí. No vas a tener ni una sola ayuda, ni arbitral, ni de la prensa, ni del entorno, y es lo que tiene que jugar el Real Madrid. welcome to the jungle, ¿no? Bienvenido a la jungla, ¿no? No esperan a que haga un partido completo ni a que haga un partido oficial. Ya le están dando el recibimiento que corresponde a una estrella del Madrid, ¿no? Es normal y que se prepare Diomande, Diomande, que me parece que se pronuncia. Pero vamos a ver qué pasa. A ver Y a qué mí lo que pasa. todavía me preocupa un pelín, sobre todo porque hay overbooking arriba, ahora jugando Mbappé, entre Carlos Pi y Endrick, y sobre todo de cara a Endrick a que pueda seguir adaptándose al fútbol europeo y que pueda seguir creciendo, creo que el Madrid debería cederlo, es mi opinión, porque o sea, nos pasó ya el año pasado cuando teníamos a Gonzalo y a Endrick y tenían muy pocos minutos porque el problema es que Mbappé, al nivel que está y con los goles que mete, pues no va a dejar muchos minutos para el segundo delantero, pues imagínate para el tercer delantero, ¿no? Ahí tenemos, no sé. Tenemos a Ya, Overbooking ahí y con Mendy, Overbooking también lateral izquierdo. Tenemos 3 laterales izquierdos. Ahí está un poco descompensada, ¿no? Y ningún medio centro puro. pero para acceder a Endrick tienes que también que Mbappé y Vinicius estén muy bien, porque si no están bien y si racanean, puede ser que echemos de menos a Endrick. Yo creo que al final de la temporada el año pasado se le echó un poco de menos. Sí, y luego que no haya lesiones, porque si cedes a Endrick y luego hay una lesión de Mbappé o de Vinicius, una lesión un poco larga, te quedas delantero con Spi, que está muy verde, y te quedas Bueno, es un con, perfil delantero diferente. Más que verde, yo creo que es un perfil como Joselu, ¿no? Es más rematador, sí, un delantero grande que te da cosas diferentes en los partidos, seguramente en los partidos que se atasquen, pues como ayer, ¿no? Centro al área y remate de cabeza. Es decir, te va a dar cosas que Mbappé no te da, que otro delantero no te da y Spi probablemente te lo dé. pero es eso, si tú cedes a Endrick, te quedas con Spi, te quedas con Brahim, Rodrigo Goes no está, entonces tampoco, también te descapitalizas mucho y luego has hecho una gran inversión en Endrick y le estás cediendo, la temporada pasada le cediste, ahora le cedes otra, estás perdiendo un poco del control sobre él, como que estás perdiendo fe en ese jugador, no sé cómo se sentirá y si le va a bajar la moral. Eso, hombre, quien mejor le ve si le va a sacar rendimiento es Mourinho, es decir, vas a sacar a este jugador, le vas a dar minutos, confías en él, pues adelante se queda. Pero si él dice que todavía le ve muy verde y tal, pues sí que una cesión a la Premier podría ser una gran solución.
Sí, Sí, para que hablan vaya de cogiendo lo que minutos. tú dices, cómo vaya la temporada, pues que se podrían plantear como el año pasado, ¿no? Una cesión en enero, que sería... Efectivamente, también puedes ver cómo arranca la temporada y si ves que no tiene hueco, que no va a jugar, cederle en diciembre. Tampoco pasa nada. Seguro que hay muchos equipos que le faltan goles que te van a pedir su cesión. Y es que la cesión de Endrick tiene que ser cara, porque ese jugador ha valido mucho dinero, es internacional brasileño y tampoco puedes cederle al jugador y que luego pague casi toda la ficha del Madrid, o sea, casi regalado. Mm. No, yo creo que Fíjate, hay que ver qué pasa. a mí con la última salida de la cantera de Jacobo Ortega, que se ha vendido al Racing Estrasburgo por 10 millones de euros, eh, tengo la mosca detrás de la oreja que la plantilla no está cerrada, porque al final han sacado, estaba haciendo números, unos 230, 235 millones de euros el Madrid en ventas, se ha gastado, no ha llegado a 200 millones, 195, por lo tanto, o sea, ahora mismo en el mercado tiene un saldo positivo, o sea, ha renovado toda la plantilla y tiene un más 45, con lo cual puede afrontar casi cualquier fichaje. No se esperaba, ¿no? Que iba a sacar el dinero, tanto dinero de jugadores del Castilla. Y bueno, pues es verdad que se ha ingeniado eso porque no han salido grandes ventas del primer equipo, no se ha vendido a un Camavinga o a un Tchouaméni que te podía dar mucho dinero, se confía en Tchouaméni porque se le ha renovado, Camavinga no quiere salir, Asensio no quiere salir y has conseguido dinero de una forma que no esperaba la gente que se sacase tanto. Ahora vamos a ver, yo pienso que sobre todo el tema de la defensa, un central izquierdo, yo creo que todavía no está cerrado y veremos a ver ese centrocampista que está pidiendo Mourinho si se le concede, si se ve a algún jugador, porque están diciendo ya en Holanda, están pinchando el globo de este jugador, ¿no? Del holandés, De Smith, de de Kiss Smith, Smith. Keith Smith. Entonces vamos a ver, porque es un Sí, jugador. ayer mismo decían esto, decía la prensa de Países Bajos que el fichaje, pues que ni siquiera se acercó a preguntar al Real Madrid, que ha sido bueno, que fue un poco pues un globo sonda que hubo. También hoy estaban hablando de Zubimendi. Yo es que como aquí hemos Es defendido que el fichaje de Wharton, pero Zubimendi yo tengo muchísimas dudas. Lo que yo no sé es si son rumores interesados, como hemos dicho en muchas ocasiones, o hay algo de realidad, ¿no? Pero a no le veo a ver, Zubimendi en el centro del campo de Real Madrid. yo creo que Keith Smith le quitaría mucho protagonismo a Thiago Pitar. Les veo jugadores bastante parecidos. Si fichas a Keith Smith, Thiago Pitar tiene poco sentido que siga en el Madrid. Sí, va a tener ficha del Castilla, pero va a seguir en el Madrid. Los dos son muy jóvenes, tienen más o Probablemente tenga menos más casi. nivel, seguramente, Thiago Pitars que Smith. Están, hombre, Keith Smith también es un jugón, pero tienen la misma edad, juegan, yo creo que juegan por la misma posición. Entonces, yo creo que ese cromo ya lo tienes con Thiago Pitar. El tema de Zubimendi, no se le ficha, no se le concede este fichaje a Xabi Alonso, porque yo creo que estaban pensando en traer a Rodri y ahora mismo, si no viene, al no venir Rodri, pues se podría cogerlo, se podía intentar lo de Zubimendi. Pero ¿qué pasa? Que es que el Arsenal está pidiendo 90 millones o algo así, está pidiendo mucho dinero cuando es un jugador que te costó 60 y que no se ha revalorizado porque no es titular, ha sido un No. titular en el Arsenal eh, en muchos partidos. Y en el Mundial ha jugado muy poco. Pero fíjate, hablando de Claro. Thiago Pitars, yo lo que sí tengo claro que para fichar a un jugador que no convenzca al 100%, tenemos a Thiago Pitars. Hoy leía las crónicas del partido de Fulham ayer, que ganó 1-0, que Palacios, que han flipado en el Fulham con Palacios. O sea, que están encantados, que el público... Al final, oye, si vas a traer algo muy bueno, tráelo. Para traer clase media con dudas y tal, tira de Thiago Pitars. Y ya está. La pena es lo Ujú. que hablábamos, que Thiago Pitars no ha hecho la pretemporada con el Real Madrid porque ha estado lesionado. Hasta el 10-15 de septiembre no sale de lesión y ha sido una pena porque Mourinho no ha podido verle. Porque al final, encima, en los primeros partidos hubiera jugado mucho cuando estaban los internacionales y yo creo que hubiera convencido
clarísimamente a Mourinho, Thiago Pitars. Pero bueno, Ujú. vamos a ver. Sí, Le habrá visto los partidos que jugó el año pasado. Estoy convencido que Mourinho ha preguntado a Arbeloa, sean bien, y en posiciones donde Mourinho tiene problemas, no me extraña que haya preguntado a Arbeloa, y Arbeloa le habrá dicho, mira, conmigo funcionó muy bien. no, hombre, Mourinho ha visto todos los vídeos, ha visto lo que ha hecho Thiago Pitar este verano con la selección sub-21 que han ganado, o la sub-20 que han jugado y han ganado. Y entonces, claro que sabe quién, y antes de lesionarse ya le vio entrenar y yo creo que cuenta, pues eso, con ficha del Castilla, pero entrenando con los mayores, Sí, a ver, a él caballo paró, entre un equipo y otro. Y él luego, paró porque tenía muy buena oferta. Había una oferta muy buena, no sé si era de Birmingham, muy buena para Thiago Pitars, y Mourinho dijo que se quedaba en casa. claro, es que Mourinho no te puedes quitar de ese jugador, no puedes sacar ese jugador por una cesión o una cosa ahí que no va a traer mucho dinero al Real Madrid y quitarte a un jugador que puede estar jugando con los mayores si luego le necesitas. Y mientras tanto, jugar con el Castilla para no perder la forma. Si ves que en el primer equipo el centro del campo va bien. Eso está claro. Es obvio que con Thiago Piedad tienes que contar y luego lo bueno que tampoco es una lesión muy larga. Es verdad que es muy inoportuna porque es ahora cuando va a empezar empieza ya la liga, pero bueno, tampoco es una lesión de 4 o 5 meses. Bueno, vamos a ver. Ayer el partido es cierto que ilusionó. Vimos otro Madrid, también estaban los titulares, nos faltaba Jude Bellingham. Lo que decíamos aquí también el otro día, que necesitamos 2 meses mínimo para que se empiece a notar la mano de Mourinho. Ya se empieza a notar en intensidad. Ayer el Real Madrid en los duelos divididos iba con muchísima más intensidad que el año pasado, y es una realidad. Con lo cual, yo creo que sí están cogiendo lo que Mourinho quiere. Y además están jugando rápido a la contra, muchos pases en profundidad también. Es decir, yo creo que esa parte sí ya la han entendido, que rigor táctico y esfuerzo no se negocia con Mourinho. Se está notando ya poco a poco la mano de Mourinho. Hay cosas que está claro que con Mourinho no va a renunciar, que es presión y meter pierna y balones divididos, ganar duelos. Y eso está claro que el jugador que no meta pierna no va a jugar con Mourinho. Eso lo sabemos los que conocemos a Mourinho, eso es innegociable. Pues nada, señor, vamos a ver cómo comenzamos, a ver si cerramos alguno de los fichajes o de los nombres que hemos hablado. Y bueno, deseando ya ver al Madrid en competición oficial. Primer partido. Ujú. Claro que sí, esperamos eso. Y bueno, que se confirmó lo de Rodri por el Barcelona. Era un fichaje que al final ha salido bastante caro económicamente, pero que bueno, Pues el mira, tiempo. te digo, porque hay fuentes que hablan de 78 millones, otros de 75, otros de 80, de 82, o sea que va a estar en torno a 80 millones la realidad de traspaso, más luego a 30 millones por temporada, o sea, se le va a ir por lo que decíamos aquí, unos 205 kilos más o menos, le va a costar Rodri. La gente en Barcelona no están ilusionados con Rodri, no creían a Rodri y ha hecho un desembolso muy importante el Barça. Es es un jugador que, claro, ha salido muy caro al final, no es tan barato como se pintaba al principio, y que bueno, y que no puede jugarlo todo, no es un jugador que le tienes que ir dando descansos porque él no va a poder jugar todo. ¿Qué pasa? Que si le das descanso y juega los partidos importantes y esos partidos importantes das un salto de calidad, pues habrá merecido la pena la enorme inversión. Pero si, claro, si luego se lesiona, no va jugando y tal, pues será un fracaso la inversión. Eso el tiempo dará y quitará razones. Mm. Veremos, no sé, es verdad que el Madrid quería que tuviera paciencia, que esperara, y Rodri no ha tenido paciencia, ha venido el Barcelona y no ha querido esperar a esa negociación que iba a ser larga con Florentino para eso, para que no se subiera tanto el dinero y saliera por unos 50, 60 millones, que era lo que tenía pensado gastarse el Madrid. ¿Qué ha pasado? Que Rodri no quería esperar a última hora porque es verdad que si luego, ¿qué pasa? Si luego no
no A sale ver, la 80 negociación. 80 no iba a pagar Florentino Pérez por Rodri. O sea, eso estaba Es claro. que no, Eso estaba es claro. que es A mucho. ver, aquí tienen un problema adicional, aparte del dinero que no lo tienen, pero bueno, tienen a todos los organismos detrás, al CTA, a la Liga, a la Federación. Eh, un problema digo, adicional para el Real Madrid, y es que si ya el Barça es el club más protegido, tienes a Lamine Yamal, a Pedri, no se les puede tocar porque tocas la selección, porque tal. Ahora, con Rodri, si antes eran intocables y les hacían todo el favor del mundo la federación y los árbitros y tal, eh, se complica aún más, ¿eh? No, no, Ojito, ojito con este punto, ¿eh? me temo que los árbitros se van a cuadrar ante Rodri y ante los jugadores del Barça, pues un poco lo que hace Messi en la Liga Americana, que más o menos pita él. Pues un poco nos tenemos que preparar para eso, ¿eh? Para que los jugadores del Barça eh, hablen con el árbitro y le digan por casi lo que tiene que pitar, ¿eh? Eso lo hemos visto ya con el Barça de Guardiola y eso es lo que me temo que va a haber mucho, ¿eh? Va a haber mucho miedo de los árbitros y mucho respeto a los jugadores del Barça, a ver cómo, a sacarles tarjetas, a expulsarles, vamos, ya tiene que ser muy grave para que expulsen a un jugador del Barça. Tal cual. Bueno, señor, pues nada, un placer. Cuídate, disfruta de Un vacaciones, sigue saludo, disfrutando y nos vemos en breve. Chao. venga, un saludo, Isi, a Chao. todos.